Pues bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Arely Rodríguez Rodríguez y el día de hoy pues voy a estar explicando pues el procedimiento que se utiliza para resolver circuitos eléctricos. En este caso voy a hablar sobre el circuito LR y el circuito RC. Y pues como es un poco largo, el procedimiento voy a tratar de irme un poco más rápido sin dejar pasar pues ningún paso importante para esto. Pues primero que nada tenemos que saber qué es el circuito, ¿no? El circuito RL pues básicamente es un sistema eléctrico que combina una resistencia y una bobina o un inductor que se representan como L conectados en serie y sirve para controlar pues el hecho de cómo fluye la corriente con el paso del tiempo. En este caso, pues tenemos ejemplos para presentar ambos, pero bueno, el primer enunciado nos dice que cuando un circuito en serie solo contiene un resistor y un inductor, la segunda ley de Kirchhoff establece que las sumas de las caídas de voltaje a través del inductor y del resistor es igual al voltaje aplicado en E de t. Entonces, este circuito pues solo tiene dos componentes, una resistencia y una inductancia, que ambos están conectados en serie. Y esto significa que la misma corriente pasa por ambos lados. La corriente se representa como I de t. La segunda ley de Kirchhoff nos dice que la suma de voltajes en cada componente es igual al voltaje total que aplica la fuente, a la cual llamaremos E de t. Entonces, el voltaje total se reparte de la siguiente manera, que es L de I de t. El resistor genera una caída de voltaje y el inductor genera una caída de voltaje. Sumando estas dos caídas, obtenemos la ecuación que describe cómo se comporta la corriente en el circuito. En este caso, la ecuación se escribe de la siguiente manera, que nos está apareciendo en pantalla, que es L de I de t más RI igual a E de t. L de I de t representa cómo cambia la corriente, R de I es la caída de voltaje por resistencia y E de t es el voltaje que se aplica, o más bien que aplica la fuente en cada instante. Esta ecuación también la podemos llamar como respuesta del sistema porque nos dice cómo reacciona la corriente cuando se aplica un voltaje. La ecuación del circuito entonces pues nos resulta un poco complicada. Entonces, para simplificarla o hacer un poco más fácil el procedimiento, la vamos a dividir entre L. Entonces nos quedaría de la siguiente forma, que es di de t más r sobre li igual a e de t sobre l. Esto se parece mucho, o más bien es una ecuación pues lineal de primer orden con la forma estándar. Y como ya sabemos, esa ecuación se puede representar de la siguiente manera, que es la derivada de y más p de xy igual a q de x. Y luego pues tenemos que identificar los términos para poder pues sustituirla en esta fórmula, por así decirlo. Primero tenemos que y va a ser i de t, p de x va a ser r sobre l y finalmente q de x va a ser e de t sobre l. Y algo muy importante que tenemos que aclarar es que x en este caso va a valer o va a ser igual a t. ¿Por qué? Porque tiempo, que es lo que representa t, va a ser la variable independiente. En otros casos de ecuaciones diferenciales, ecuaciones lineal, perdón, ecuaciones lineales de primer orden, pues la variable independiente tendría que ser la que nos indiquen, pero como en este caso estamos hablando de circuitos eléctricos, tiempo es lo que vale una variable independiente. Ahora, también tenemos que conocer lo importante que es el factor integrante, que básicamente lo podemos definir de forma muy corta como una herramienta que tenemos para resolver la ecuación. Es como básicamente como si fuera un truco matemático que nos va a ayudar a convertir la ecuación en algo que sí se va a poder integrar, porque si lo integramos de otra manera, pues no sería demasiado fácil. Entonces, como ya tenemos la ecuación pues ya hecha, vamos a multiplicar todo esto por la función especial, que en este caso le vamos a llamar producto, o más bien una función pues que representa el factor integrante, que en este caso es e elevada a rl por tiempo. Porque al multiplicar ese factor, el lado izquierdo de una derivada de un producto se va a convertir, más bien el lado izquierdo que tenemos se va a convertir en la derivada de ese producto y eso nos va a permitir integrar de manera más sencilla. Entonces vamos a multiplicar este producto, que es el factor integrante, por toda la ecuación para que sea más sencilla. Y nos queda de esta manera, que sería d de t de e elevada a r de t de l de i igual al producto que es e r de t sobre l de e de t sobre l. Multiplicamos por el factor integrante, como ya comenté,
para que el lado izquierdo se vuelva una derivada que sí se va a poder integrar. Entonces, ya que tenemos pues la ecuación con el factor integrante, ahora sí podemos integrar y la vamos a aplicar en ambos lados, que en este caso sería integral de t de d de t del producto igual al producto, más bien la integral del producto de e de t de l de t. Y como ya lo había comentado antes, pero que también es muy importante recalcar, cuando integramos una pues derivada, simplemente nos va a dar o vamos a recuperar la función original más una constante de integración, si en este caso no hay límites. Entonces, pues nos quedaría de la siguiente manera integrando. Como ya comenté, el lado izquierdo, pues vamos a recuperar la función original, que pues vemos que es cierto, que es e r de t de l de i, igual a la integral del producto, pues por e de t sobre l, más la constante de integración. La derivada y la integral pues ya se cancelan, dejando solo el producto, que era lo que buscábamos, y se va a añadir simplemente la constante de integración. Ahora, ¿qué queremos? Pues básicamente despejar i de t, es decir, dejarla sola en un solo lado de la ecuación. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues para eliminar el factor vamos a usar el inverso multiplicativo, es decir, si tenemos e elevada a r de t sobre l, pues simplemente lo vamos a usar su inverso multiplicativo, que en este caso sería e negativo r de t sobre l. ¿Por qué? Porque si multiplicamos el producto original por el producto en su inverso multiplicativo, nos va a dar igual o va a ser equivalente a 1. Entonces, ya que tenemos despejada pues i de t, vamos a multiplicar, como ya comenté antes, pues todo por su inverso negativo. Y como la corriente ya estaba multiplicada por una exponencial que era positiva, pues vamos a utilizar su inverso para quitarla. Y eso me va a dejar la corriente sola y nos va a dejar la expresión que combina la respuesta al voltaje aplicado y a la condición inicial. Este va a ser el paso final del factor integrante. Entonces, la corriente va a quedar expresada como una suma de dos términos, que es lo que buscábamos al inicio, si recuerdan. Uno que depende de la fuente, que es e de t, y otro que depende de la condición inicial. Y pues nos quedaría de la siguiente manera, pues que se está mostrando en la imagen. Y pues ahora tenemos, o para verlo un poco más sencillo, porque en este caso pues ya no se puede hacer nada, porque no tenemos valores, vamos a poner un ejemplo en el que sí le damos valores a ciertos pues valores para que se nos haga un poco más fácil de entender. Entonces, el enunciado que nos dan es a un circuito en serie en el cual la inductancia es de 0.1, R es igual a 50 y una tensión de 30, tenemos que evaluar la corriente I de t, en este caso, si I es igual a 0, y también pues determinar la corriente cuando t tienda a infinito. Entonces, la ecuación inicial ya la tenemos antes y nos queda de esta manera. Y esta ecuación, pues viene, como ya lo sabemos, de aplicar los voltajes de Kirchhoff, la suma de caídas en el voltaje y la resistencia, pues que era igual al voltaje aplicado. Luego tenemos que sustituir los valores numéricos que nos dieron al inicio en la ecuación inicial. Y entonces nos quedaría como 0.1 de I de t más 50i igual a 30, ya sustituyendo valores básicamente. Entonces vamos a simplificar la ecuación para que se nos haga un poco más fácil. Entonces vamos a dividir todo, como lo hicimos la vez pasada, entre 0.1. Nos quedaría de I de t más 500i igual a 300, ya realizando la división. Para resolver esta ecuación vamos a usar de nuevo el método del factor integrante, que va pues básicamente a ser multiplicar toda la ecuación por el producto que nos dan. En este caso el factor integrante va a ser e integral 500 de t, que pues ya resolviéndolo básicamente es e elevado a 500t. Luego vamos a multiplicar toda la ecuación que ya tenemos por el factor integrante y pues se ve representado de esta manera. El lado izquierdo, como ya comentamos la vez pasada, se va a convertir en la derivada de un producto, ¿no? Entonces nos quedaría derivada con respecto a t de i por e a 500 t es igual a 300 por e elevado a la 500t. Y pues ahora de esta manera ya podemos integrar ambos lados. Vamos a integrar, que nos quedaría de esta manera, que es i por 500t, por e a la 500t, igual a la integral de 300 por el factor de t.
Y para esta integral vamos a usar una fórmula, porque ya tenemos que ocupar fórmula en este caso, pues que está apareciendo de esta manera. Ya realizando la integral del lado derecho nos quedaría de la siguiente manera, utilizando la fórmula. 300 por e a la 500t entre 500 más la constante de integración, porque aún no estamos pues evaluando con los valores que nos dieron al inicio. Luego tenemos que despejar i de t como lo queríamos o como lo hicimos al inicio del video. Nos quedaría i de t 300 sobre 500 por pues c elevado a 500t sobre e a la 500t, que es lo mismo, más c por e a la menos 500t sobre e a la menos 500t, como lo hicimos al inicio. Y pues luego vamos a simplificar para que no se nos haga tan difícil de entenderlo. I de t va a ser igual a 3 sobre 5 más la constante de integración por e a la menos 500t, porque estamos utilizando igual lo mismo de su inverso multiplicativo. ¿Esto qué nos dice? Pues cómo cambia la corriente con el tiempo en un circuito que tiene una resistencia y una bobina, como lo dijimos al inicio. Y pues finalmente, para acabar ya o para concluir con este video, tenemos que igualar a 0 porque es lo que nos indican en los dos primeros paréntesis. Entonces tenemos que 0 es igual a 30 sobre 50 más c y c es igual a menos 3 quintos. Ahora, ¿por qué es igual a 0? Básicamente porque ese es el valor constante que aparece en la solución general antes de empezar. Y porque se está usando la condición inicial que nos pidieron al inicio, cuando t es igual a 0 y cuando i de 0 es igual a 0. Ahora, ¿por qué 30 sobre 50 y no 300 sobre 500 o 3 sobre 5? Porque pues es el valor constante que aparece en la solución general antes de integrar. Más bien, es el resultado de integrar el lado derecho de la ecuación diferencial, como ya lo vimos anteriormente. ¿Y por qué se despeja c? Pues para encontrar la constante que se ajusta a la solución de las condiciones reales del circuito. Y pues ahora tenemos que sustituir c en la ecuación, o más bien en la solución general. ¿Y por qué se va a poner el signo negativo, como nos está apareciendo en pantalla? Porque c igual a menos 3 quintos, al sustituirlo en la fórmula original, el signo va a tener que cambiar. Entonces nos quedaría i de t 3 sobre 3 quintos menos 3 quintos por e a la menos 500t. Y pues, ¿qué representa esta expresión? Básicamente es la solución completa de cómo va evolucionando la corriente con el paso del tiempo. Ahora vamos a evaluar el límite cuando t tiende a infinito, que sería pues exactamente lo mismo. Y infinito, de infinito es igual a 3 quintos menos 3 quintos por e a la menos 500 multiplicado por infinito. Este término tiende a cero porque la exponencial negativa se va a apagar con el paso del tiempo. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente si tuviéramos un circuito en la vida real, pues que la corriente se va a estabilizar en 3 quintos amperes y el circuito pues ya no va a cambiar cuando llegue a ese punto. Entonces, pues 3 quintos amperes básicamente son 0.6 amperes. ¿Y pues qué representa 0.6? Pues es la corriente final que circula por el circuito una vez que todo pues ya se estabilizó. Entonces, ese es el resultado del primer circuito LR, que básicamente pues sí está un poco complicado, complejo, pero pues básicamente tenemos pues los pasos ya definidos, que básicamente pues es lo mismo que vamos a utilizar en los circuitos RC, que es carga, corriente y voltaje en tiempo real. Y pues básicamente también tenemos que conocer la definición para poder entenderlo un poco mejor al final. Y pues básicamente es un circuito electrónico compuesto por un resistor, por un capacitor, que ambos están conectados en serie y que responden a una fuente de voltaje variable, que en este caso es EDT. Lo mismo que hicimos hace rato. Y pues también tenemos que ocupar en este caso la ley de Kirchhoff. Y pues por si no lo recuerdan, lo vamos a repetir de nuevo, que es la suma de las caídas de voltaje es equivalente al voltaje total aplicado. Pero en este caso, pues tenemos la ecuación como tal de la ley de Kirchhoff, que es Q de T sobre C más R por I de T es igual a E de T. Q de T es la carga acumulada en el capacitor e I de T es la corriente en función del tiempo. Entonces la ecuación inicial ya la tenemos. ¿Y qué representa la ecuación? La suma de caídas del voltaje y lo mismo que comentamos hace rato. Ahora también tenemos que conocer qué representa cada símbolo o qué significa para poder entenderle. Q de T es la carga acumulada en el capacitor con el paso del tiempo, C es la capacitancia, R es la resistencia
I de t es la corriente en el circuito en el tiempo y E de t es el voltaje aplicado en el tiempo. Ahora vamos a tener que sustituir la corriente. ¿Qué tipo de ecuación tenemos? Tenemos una derivada de primer orden, de Q de t. Entonces tenemos una función Q de t sin derivar que está igualada a una función de t. Entonces vamos a sustituir I de t por dq de t, que básicamente es muy sencillo. Tenemos Q de t sobre c más r por dq de t igual a E de t. Vamos a agrupar la derivada y la función Q de t y nos quedaría de la siguiente manera. dq de t más 1 sobre rc por Q de t es igual a 1 sobre r por E de t. Y aquí, en este caso, y va a ser igual a Q de t, P de t es igual a 1 sobre rc y Q de t es igual a 1 sobre r por E de t. Y pues esto, la fórmula, tenemos una fórmula general para este tipo de ecuaciones, que en este caso es dy de t más p de t por y igual a q de t. Y ya tenemos pues también pues los valores sustituidos. Entonces solo queda otra vez de nuevo usar el factor integrante. En este caso tenemos pues el factor de diferente manera y pues básicamente haciendo el mismo procedimiento que la vez anterior nos quedaría como e elevada a t sobre rc. Y este factor nos va a permitir convertir la ecuación en una derivada de un producto, como la vez anterior. Ahora vamos a multiplicar cada término de la ecuación por el producto del factor integrante, básicamente. Y esto nos va a dar como resultado, pues lo que comentamos hace rato, que la parte izquierda se convierta en una derivada, que es d de t, e elevada al producto, bueno, que es t sobre rc por q de t. Y ya que tenemos la ecuación transformada con el factor integrante, pues ya podemos integrar, que ese es el fin del factor integrante. Entonces vamos a pues integrar las dos partes, la parte derecha y la parte izquierda, perdón. Y pues nos quedaría integral de la parte izquierda igual a la integral de la parte derecha. La integral del lado izquierdo, pues como ya comentamos desde un inicio, la integral de una derivada nos va a devolver la función original. Entonces, pues queda de la misma manera. El lado derecho, pues vamos a sacar la constante 1 de r fuera de la integral para poder, bueno, usando las fórmulas, y nos quedaría de la siguiente manera. Y el resultado general nos va a quedar de la siguiente forma, perdón, e elevada a la t sobre rc por q de t sobre 1 sobre r integral de e de t por el producto, más bien por el factor integrante, más la constante de integración. Y ahora vamos a despejar q de t, que nos quedaría pues de la siguiente manera. Y vamos a resolver la integral en el caso en el que E de t es igual a pues voltajes constantes. Si el voltaje es constante, pues nos quedaría de la siguiente manera, que es un poco complicado, pero pues sustituyéndolo en la fórmula nos queda de otra manera. Entonces, si consideramos las condiciones iniciales que nos pidió el ejercicio, como que Q de 0 es igual a 0, pues la solución completa o la solución final nos quedaría como Q de t es igual a C por voltaje por 1 menos E a la menos t RC. Ahora, ¿por qué el signo cambió? Pues básicamente por lo mismo que hicimos hace rato, para que se convierta, o más bien para poder usar su inverso multiplicativo y de esta manera pues sea un poco más fácil. ¿Qué representa esto? Pues al inicio, t igual a 0, el capacitor, pues es primero que nada está descargado. Y con el tiempo se va a cargar hasta alcanzar pues el resultado que nos dio. Y la forma 1 menos e elevada al factor integrante muestra cómo la carga crece de forma exponencial. Lo mismo que básicamente hicimos hace un rato. Ahora, pues para que podamos entender igual de nuevo un poco mejor, vamos a darle valores a todo esto. Pues en el enunciado del problema básicamente tenemos que hay un circuito en serie que tiene como resistencia 200, como capacitancia 1 por 10 a la menos 6 y el voltaje constante aplicado va a ser de 100 voltios. Ahora tenemos una condición inicial que es Q de 0 igual a 0 y nos piden que pues la carga Q de t en el capacitor y la corriente, que en este caso es I de t, de Q de t. Ahora, cuando el voltaje en este caso es constante, como nos lo piden, la solución de la ecuación diferencial es esa, la que ya tuvimos hace un rato. Entonces, Q de t es igual a 1 por 10 a la menos 6,
que es básicamente la capacitancia por 100 por 1 menos e a la menos t sobre 200 por 10 a la menos 6. Y vamos a sustituir pues los valores que ya vimos hace rato. Ahora tenemos que calcular el cálculo de la corriente I de t. Y la corriente es la derivada de la carga. Entonces I de t es igual a dq de t, como lo hicimos hace rato. Vamos a derivar y nos queda de la siguiente manera, como nos está apareciendo en pantalla, que igual se ve un poco complicado. Pero pues la derivada básicamente nos queda como 1 por 10 a la menos 4 por e a la menos 100t. Entonces I de t va a ser igual a 1 por 10 a la menos 4 por e a la menos 100t amperes. Y pues, ¿qué significa esto? Vamos de nuevo, que al inicio t igual a 0 es la corriente máxima. Entonces, I de 0 es igual a 1 por 10 a la menos 4 amperes. Y con el tiempo, la corriente va a decaer exponencialmente, al contrario de lo que vimos en el circuito anterior. El capacitor se va cargando y deja permitir el flujo de la corriente. Y la carga se acerca a su valor máximo cuando Q tiene infinito, es igual a C por el voltaje igual a 100 por 10 a la menos 6. Y pues básicamente ese es el resultado final. Básicamente ambos pues circuitos se parecen demasiado y pues ya tenemos las bases para poder resolver cada uno de ellos. Primero tenemos que aplicar la ley de Kirchhoff, luego tenemos que sustituirlos en la ecuación inicial, que de igual manera ya tenemos, sustituirlos y después usar el factor integrante. Ya por último, teniendo el resultado del factor integrante y haciendo las multiplicaciones necesarias, pues tenemos que integrar ambos lados de la ecuación que tenemos para que nos dé pues un resultado general. Y pues en ese caso poder saber si tu circuito pues tiene una, ya sea que decaiga o que se eleve en las cantidades que nos indiquen. Y pues básicamente se hace de esta manera. Como son circuitos, como ya lo comenté, pues las unidades de medida pues son diferentes y también la forma de resolverlo. Si tuviéramos otros ejemplos, pues se resuelven de manera diferente. Pero en este caso, como son circuitos, pues así se hace. Espero que me hayan entendido y que pues no sea tan complicado de poder realizar. Y pues eso, muchas gracias.